Antes de que todo se derrumbara, creía que entendía lo que significaba la soledad. Pero nada podría haberme preparado para la verdadera traición que estaba a punto de ocurrir. En un momento era solo una anciana olvidada aferrada a mis rutinas diarias. Al siguiente, todo mi mundo se puso patas arriba de una forma que nunca hubiera imaginado. Quédate por aquí y no olvides suscribirte y decirme de qué estáis viendo desde la rutina era lo único que me mantenía en pie. Todos los lunes, lloviera o hiciera sol, caminaba 2 manzanas hasta el pequeño mercado de la calle principal. A la misma hora, con la misma lista, pan, leche, unas manzanas, y, si me sentía atrevida, una tableta de chocolate. Spokane no era una gran ciudad, pero a mis 73 años, incluso sus tranquilas calles me parecían demasiado rápidas a veces. Vivía sola desde que Harold murió, hacía 15 años, y David se mudó para buscar su propia vida. No le echaba la culpa. Los jóvenes tenían sus propios sueños. Aún así, la casa se sentía más fría cada año. La mayoría de los días, la única voz que oía era la de la radio, que ponía viejas canciones country en mi cocina. Y cada semana, sin falta, compraba un billete de lotería. Siempre los mismos números, el cumpleaños de David, mi aniversario de boda y los números en los que ella confiaba ciegamente. Era solo una costumbre, un hilo que me ataba al pasado. Nunca creí que fuera a ganar. Quienquiera que lo hiciera. Aquel lunes no parecía diferente en absoluto. Me ajusté la bufanda alrededor del cuello, tiré de mi gastado carrito de la compra, y me preparé para el fuerte viento otoñal. Las hojas crujían bajo mis pies mientras avanzaba por la acera agrietada hacia el mercado de Gringers Market. Dentro, el olor a plátanos demasiado maduros y detergente llenaba el aire. Me moví lentamente, eligiendo mis artículos uno por uno: pan, leche, manzanas, una barra de chocolate. Sonreí débilmente para mí misma, una pequeña rebelión contra mi prohibición del azúcar. Cuando llegué a la cola, me dolían las piernas de estar tanto tiempo de pie. La cola se extendía casi hasta el fondo de la tienda. Un mar de caras cansadas y carros llenos. Me apoyé pesadamente en mi carro para mantener el equilibrio, sintiendo el familiar dolor en las rodillas. Fue entonces cuando me fijé en la televisión fijada al techo, sobre las cajas registradoras. Las noticias locales estaban terminando. La presentadora, una mujer joven con demasiado colorete en las mejillas, sostenía una tarjeta con una Q y sonreía con rigidez. Y ahora, los números de la Powerball, anunció. Ni siquiera miré al principio. Después de tantos boletos perdedores, la decepción había apagado la emoción hacía mucho tiempo. Saqué mi boleto del bolsillo de todos modos, más por costumbre que por esperanza, y eché un vistazo. 16, dijo la presentadora. Mi corazón dio un pequeño y cauteloso vuelco. 16, mi número. 28. Contuve el aliento. 5. Mis dedos se aferraron al mango de la tarjeta. 13. Un pequeño ruido escapó de mi garganta. Un gemido, tal vez, o una plegaria. 22. La sangre rugió en mis oídos. Y el Powerball es el 9. Me quedé mirando la pantalla, paralizado. Los números resonaban en mi cabeza: 16, 28, 5, 13, 22, 9. Bajé la vista hacia mi boleto arrugado. Todos los números coincidían. Todos y cada uno de ellos. Una ola de mareo me invadió y el mundo se inclinó bruscamente hacia la izquierda. Las luces fluorescentes de arriba se difuminaron en una nube blanca y nebulosa. Las rodillas me fallaron. Alguien gritó, pero el sonido era amortiguado, como si estuviera bajo el agua. Lo último que sentí fue que mi carrito se me escapaba. Y entonces todo se volvió negro. Cuando abrí los ojos, la habitación daba vueltas.
El fuerte olor a desinfectante me invadió las fosas nasales y, por un segundo, no supe dónde estaba. El pánico se apoderó de mi garganta. Mis manos buscaban a tientas sobre la fina manta del hospital. Mi bolso, dije con voz ronca. Una enfermera apareció entre la neblina, con voz suave. Está a salvo, señora. Todo está aquí. Pude creerla. No hasta que lo vi. Mi viejo bolso gastado estaba en la mesita junto a la cama. Mi corazón dio un vuelco doloroso cuando lo alcancé, con los dedos temblorosos. Dentro, escondido donde lo había guardado, estaba el billete de lotería. Un poco arrugado, un poco deteriorado, pero intacto. Todavía era mío, todavía era real. Lo apreté contra mi pecho, sintiendo la dura realidad contra mi corazón palpitante. Un suave golpe en la puerta me sobresaltó. Un joven médico, apenas lo suficientemente mayor como para derrasurarse, con una carpeta en la mano. Señora Sullivan, dijo con una sonrisa cautelosa. Ha dado un buen susto a todo el mundo. Intenté sentarme más recta, pero mi cuerpo me traicionó. Tenía las extremidades pesadas y el pecho oprimido. Tiene un caso grave de gripe, continuó mientras hojeaba unos papeles. La deshidratación es grave y su edad no facilitan la recuperación. Va a llevar meses recuperar las fuerzas. Meses. La palabra me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Asentí aturdida, sin fiarme de mi voz. El médico dijo algunas cosas más sobre la medicación y el reposo, pero apenas le oí. Estaba demasiado ocupada mirando mi bolso, aún agarrada a la correa como si fuera un salvavidas. Debería decírselo a David, pensé. Es mi hijo, mi única familia. Por un instante, lo imaginé corriendo a mi lado, abrazándome y diciéndome que se alegraba de que estaba bien. Eso es lo que se supone que deben hacer los hijos, ¿no? Busqué mi teléfono con los dedos torpes en los botones. La llamada fue breve. Contestó al tercer tono. Sí, mamá. ¿Qué pasa? Su voz era enérgica, impaciente. Tragué saliva con dificultad. David, estoy en el hospital. Me desmayé. Dicen que es la gripe. Bastante grave. Hubo una larga pausa. Demasiado larga. Está bien, dijo finalmente. Pasarás por allí. Sin calidez, sin pánico, sin ¿estás bien? Solo palabras frías que se deslizaban como hielo por mi espalda. Tardó 3 horas en aparecer. Cuando entró, ni siquiera me miró para ver si estaba bien. Se quedó de pie al pie de la cama, con las manos metidas en los bolsillos de su abrigo caro, como si tuviera 100 sitios mejores donde estar. Estoy bien, dije en voz baja, forzando una sonrisa débil, pero tengo algo importante que... Hizo un gesto con la mano para interrumpirme. Mira, mamá, tenemos que hablar de ingresarte en una residencia. Parpadeé. ¿Una residencia? ¿Un lugar donde puedan cuidar de ti adecuadamente? Ya no puedes quedarte sola. No después de esto. Pero David. Él no me escuchaba. Ya estaba sacando su teléfono y buscando algo. Hay varias residencias en la ciudad, murmuró. Encontraré uno que acepte Medicare. Tenemos que resolver esto rápidamente. Resolver esto como si yo fuera una especie de carga de la que había que deshacerse. Las palabras me atravesaron más afiladas que un bisturí. Me encogí contra las almohadas, con la garganta demasiado apretada para hablar. Quería contarle lo del billete, que ahora todo podía ser diferente, que podía permitirme los mejores médicos, la mejor atención. Demonios, incluso una enfermera privada si quería. Pero al mirarlo, sus dedos apresurados, su ceño fruncido, su total indiferencia, las palabras se congelaron en mi lengua. Él no quería que me mejorara, quería que me fuera. Recuerdo mucho del trayecto. Me sacaron del hospital envuelta en un abrigo demasiado fino para el aire gélido. Me senté encogida en la silla de ruedas, aferrándome al bolso como si contuviera mi alma.
Quizá así era. David no dijo mucho durante el trayecto. Estaba tecleando en su teléfono y apenas me miraba. La única vez que levantó la vista fue para murmurar: «Ya casi hemos llegado». Como si estuviera entregando un paquete. Residencia Sunny Pines. Ese era el nombre que estaba pintado en el letrero agrietado que colgaba sobre la puerta principal, que estaba muy deteriorada. Antes incluso de cruzar el umbral, supe que ese no era un lugar destinado a la curación. Olía a lejía y aire viciado. La recepción estaba desocupada. En una esquina, un televisor emitía dibujos animados a todo volumen, sin nadie a quien dirigirlos. Una enfermera corpulenta, con ojos cansados, firmó unos papeles. David la empujó delante de ella. Ella no me preguntó mi nombre. Apenas me miró. David le dio una palmada en el hombro, un gesto tan vacío que me revolvió el estómago, y se marchó sin mirar atrás. La enfermera tampoco dijo gran cosa, solo me llevó por un pas, preguntó mi nombre. Apenas me miró. David me dio una palmada en el hombro, un gesto tan vacío que me revolvió el estómago, y se marchó sin mirar atrás. La enfermera tampoco dijo gran cosa, solo me llevó en silla de ruedas por un pasillo estrecho y mal iluminado. La moqueta estaba manchada y las paredes rayadas. Pude ver a personas frágiles, figuras demacradas encorvadas en sillas de ruedas que miraban al vacío. «Aquí es», dijo la enfermera mientras empujaba una puerta. Mi habitación era del tamaño de un armario de escobas. Una cama de metal se hundía en el centro. Las paredes estaban manchadas de amarillo por el agua y la ventana apenas dejaba entrar la luz. En una esquina, una mesa diminuta se inclinaba precariamente hacia un lado, como si fuera a rendirse y derrumbarse en cualquier momento. El olor a moho y productos químicos de limpieza me arrugó la nariz. «La cena a las 6», dijo la enfermera. A las 9 se apagaban las luces y ella se marchaba. Me quedé allí sentada durante mucho tiempo, con el bolso apretado contra mi regazo. El billete de lotería estaba pegado a mi costado como un latido. Era la prueba de que pertenecía allí, la prueba de que todavía tenía una salida. Cuando sonó la campana de la cena, me obligué a levantarme y me arrastré hasta el comedor. La comida era una bandeja con lo que parecían sobras recalentadas en el microondas, pollo gomoso, puré de patatas frío y judías verdes recocidas que olían ligeramente a calcetines viejos. Me senté en una mesa vacía, con las patas de la silla tambaleándose bajo mi peso. Era el primer día y un anciano me saludó con la cabeza desde 2 mesas más allá. Asentí, sin atreverme a hablar. «Preocuparse», dijo con una sonrisa triste. «Acostumbrarás a que te olviden». A mi alrededor, la gente comía en silencio. Algunos miraban fijamente sus bandejas. Otros empujaban la comida sin probarla. Una mujer con un jersey rosa descolorido murmuraba para sí misma, balanceándose hacia adelante y hacia atrás. Un hombre delgado con las manos temblorosas intentaba sin éxito llevarse el tenedor a la boca. Se me partió el corazón. No por mí, sino por ellos. Abandonados allí como juguetes rotos, olvidados, desechados. A la mañana siguiente, deambulé por las zonas comunes tratando de encontrar alguna chispa de vida. Conocí a Mary, que solo hablaba de su marido, al que no la había visitado en 7 años. Conocí a Thomas, que había tenido una ferretería, pero ahora no recordaba en qué ciudad vivía. Conocí a June, que me mostró una foto de un niño, su nieto, según me dijo, que nunca la llamaba. Escuché sus historias asintiendo y sonriendo cuando podía. Cada uno de ellos dejó una huella más profunda en mi alma. Al mediodía, la verdad era demasiado pesada como para ignorarla. David no me había traído aquí porque se preocupara por mí.
Pensaba que estaba tan enferma como para necesitar ayuda de verdad. Pensaba que era un problema que había que guardar, como a los demás. Si no hubiera sido por ese papel que llevaba en el bolso, ese billete milagroso, habría acabado como ellos. Otro cuerpo olvidado en una casa en ruinas. Otra cara a la que nadie venía a visitar. Esa noche, mientras yacía en el colchón lleno de bultos, mirando el techo agrietado, tomé una decisión. No iba a pudrirme allí. Ni hoy ni nunca. Me iría. Sabía que tenía que ser inteligente. Nadie allí creería que tenía un futuro fuera de aquellas paredes derruidas. Me veían como otra anciana frágil, demasiado destrozada para luchar. Que lo creyeran. Que pensaran que era inofensiva. El primer paso era salir. Disculpe, le dije a la mujer que estaba detrás del mostrador a la mañana siguiente. Su placa decía Sharon, pero apenas levantó la vista de su crucigrama. Sí, gruñó. Tengo que ir al banco, dije reuniendo toda la fragilidad que podía fingir. Tengo que pagar unas facturas. Son importantes, no quiero atrasarme. Suspiró, golpeando el mostrador con el bolígrafo. Su familia puede encargarse, ¿no? Mi hijo. Dije forzando un temblor en mi voz. Está ocupado. ¿La palabra es hijo? Gruñó con simpatía, del tipo que la gente reserva para los casos tristes con los que no quieren lidiar con. Tendré que pedir permiso, dijo. Tardé 2 días enteros. 2 días suplicando, rellenando formularios, esperando a que algún supervisor sellara un permiso como si fuera una niña de colegio que necesita ir al baño. Pero finalmente accedieron a que un miembro del personal me acompañara, una enfermera joven llamada Becky, que olía a chicle y apenas prestaba atención a nada de lo que decía. La mañana de ir al banco, me vestí con cuidado, con mi mejor ropa, que mucho, y me agarré el bolso con fuerza bajo el brazo. Cada paso hacia el banco era como caminar por la cuerda floja. Si Becky notó mi tensión, no dijo nada. Me dejó en la entrada principal y me dijo que esperaría en el aparcamiento. Reglas, dijo. Por motivos de responsabilidad. Por mí, perfecto. Dentro del banco hacía fresco y había mucha luz, con el suelo pulido brillando bajo las luces fluorescentes. El lugar olía a café recién hecho y tinta de impresora. El olor de la normalidad, de la libertad. Fui directamente a la primera cajera que vi. Necesito hablar con el director, dije en voz baja y urgente. La joven parpadeó mirándome. Otra anciana que agarraba un bolso gastado, pero algo en mis ojos debió de convencerla. Asintió y desapareció en la trastienda. Unos minutos más tarde, salió un hombre alto con un impecable traje azul marino. En su placa ponía, señor Caldwell, director de la sucursal. Sonrió con la sonrisa educada pero distante que los banqueros reservan para las molestias menores. ¿En qué puedo ayudarla, señora? Me incliné y le susurré. He ganado la lotería. Dije. Sus cejas se arquearon hacia arriba, pero se recuperó rápidamente. Ya veo. Dijo con cautela. Señora, ¿quiere pasar a mi oficina? Una vez que la puerta se cerró detrás de nosotros, saqué el boleto de mi bolso, todavía guardado en una bolsa de plástico, para protegerlo. Se inclinó sobre él entrecerrando los ojos y luego se sentó visiblemente nervioso. Necesito ayuda, dije, juntando las manos en mi regazo para ocultar cómo temblaban. Ayuda de verdad. No puedo dejar que nadie más lo supiera, y mucho menos mi familia. No hizo preguntas. No me trató con condescendencia. En lugar de eso, cogió el teléfono y hizo una llamada en voz baja. Michael, necesito que vengas aquí. Es urgente. Menos de 15 minutos después, entró en la habitación un segundo hombre. Este era mayor, con ojos penetrantes y aire severo. Llevaba un maletín de cuero que parecía más caro que todo mi guardarropa.
Este es el señor Whittaker. El gerente dijo Quiz, un abogado de confianza. El señor Whittaker se sentó frente a mí y juntó las manos. Señora Sullivan, dijo con calma. Usted se ha convertido en una de las personas más interesantes de Spokane hoy, y estoy aquí para asegurarme de que esté a salvo y muy, muy invisible. Asentí con la cabeza, sintiéndome aliviada por primera vez en lo que parecían semanas. Quizás, solo quizás, por fin estaba recuperando mi vida. Todo empezó a moverse más rápido después de ese día en el banco. El señor Whittaker perder tiempo. Se encargó de todo. La reclamación, las protecciones legales, la creación de cuentas privadas, todo discreto y seguro. La primera regla, dijo durante una de nuestras reuniones secretas en una sala lateral del banco, era que nadie debía saber lo que tenía. Ni su familia, ni sus amigos, ni siquiera su perro, si tenía uno. Sonreí al oír eso. Una sonrisa de verdad, la primera en mucho tiempo. En cuestión de días, se presentaron los documentos. Mis ganancias quedaron aseguradas en un fondo fiduciario de nueva creación, oculto bajo capas de acuerdos de confidencialidad. Ni siquiera la podría hacer público mi nombre. El señor Whittaker hizo milagros y yo confiaba en él. El siguiente paso era salir de Sunny Pines. Me senté con una doctora, con una mano aún agarrando mi bolso, y le presenté los nuevos documentos médicos que había conseguido el señor Whittaker. Decían que tenía los medios económicos para contratar cuidados privados y que ya no necesitaba permanecer en un centro institucional. La administradora no discutió. Apenas levantó la vista del ordenador mientras hacía clic en los formularios. Bueno, entonces puede irse, dijo con tono seco. Ni fiesta, ni despedida. Nadie me dio ni la mano. Becky, la enfermera de Chicle, me llevó en silla de ruedas hasta la puerta principal con la misma eficiencia descuidada que había mostrado cuando me trajo. No miré atrás. Un coche negro esperaba en la acera. El conductor, un hombre con traje oscuro, abrió la puerta con un pequeño gesto de la cabeza. Me subí con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho, medio temerosa de que alguien viniera corriendo tras de mí para arrastrarme de vuelta a esa prisión, pero no lo hizo. El coche se alejó de Sunny Pines, y observé por la ventana cómo el edificio en ruinas se hacía cada vez más pequeño hasta desaparecer por completo. Por fin. Los días siguientes fueron una mezcla de triunfos silenciosos. Primero, la casa, una impresionante propiedad de una sola planta situada en una urbanización cerrada a las afueras de Spokane. Exterior de piedra blanca, amplios ventanales, exuberantes jardines meticulosamente cuidados. Privacidad, paz, seguridad. Recorrí los pasillos en un día. Suelos de madera noble relucientes bajo mis pies, una cocina con encimeras de mármol, una terraza acristalada con vistas a un jardín privado. Era más de lo que jamás había soñado poder permitirme, pero ahora era mío. Luego, el coche, un elegante Cadillac azul oscuro, nuevo, con olor a cuero y a posibilidades. El vendedor me había sonreído cortesía cuando pagué en efectivo, tratando de ocultar su sorpresa. Otra anciana con una fortuna oculta. ¿Qué se preguntaran? Me mudé a la casa sin fanfarria. Ningún vecino vino a visitarme con cestas de bienvenida. Ninguna cara curiosa se asomó por las vallas. Eso lo que quería. Desaparecer en una vida tranquila. Compré ropa nueva, muebles acogedores, llené la cocina con todos mis alimentos favoritos. Llené la casa de mantas cálidas, velas que olían a vainilla y canela, música suave flotando en el aire, y lo hice todo sin llamar a David, sin decirle nada. Por una vez, mi vida era solo mía. Y, por primera vez en mucho tiempo, dormí toda la noche sin miedo y sin remordimientos. No tenía intención de decirle nada a David.
Después de todo el silencio, después de toda la indiferencia, no se merecía saberlo. En cambio, volví a pensar en aquellos que habían sido olvidados junto a mí, aquellos a los que había dejado atrás en Sunny Pines. Recordé a la mujer de voz suave, Mary, que había dicho con nostalgia: ojalá tuviera más pinturas y lienzos más grandes. Echo de menos los colores de verdad. Recordé a Thomas, el hombre que apenas podía sostener un tenedor, pero que se iluminaba cuando hablaba de su sueño de tener un televisor propio, no solo el comunitario y roto del salón. Recordé a June, cuyos ojos cansados se habían iluminado solo una vez cuando dijo: estaría bien tener más juegos de mesa. Ya sabes, algo que nos haga sentir que seguimos vivos. Pequeños deseos, sueños modestos, sueños que el mundo les había dicho que eran demasiado pedir. No podía salvarlos a todos, pero podía devolverles algo. Así que lo hice. Unas cuantas entregas anónimas repartidas a lo largo de 2 semanas, lienzos gigantes y vibrantes y cajas de pinturas acrílicas de todos los colores imaginables. Un televisor nuevo instalado en la pequeña habitación de Thomas, con un mando a distancia más fácil de usar para sus manos temblorosas. Una enorme donación de juegos, damas, cartas, rompecabezas y mesas nuevas y resistentes para la sala de recreo. Sin notas, sin firmas, solo regalos que aparecían como pequeños pedazos de magia. Imaginaba sus caras, la sorpresa, las risas, las pequeñas chispas de alegría y, por primera vez en lo que parecían décadas, sentí que un pedazo de mi corazón se recomponía. Por supuesto, los secretos no permanecen ocultos por mucho tiempo. Los rumores comenzaron a circular por Sunny Pines casi de inmediato. Susurraban sobre la anciana rica que había desaparecido una mañana, y de repente los había colmado de regalos. No tardó mucho en filtrarse al mundo exterior, más allá de aquellas paredes agrietadas, y finalmente llegó a oídos de David. Había pasado casi un mes desde que me fui cuando por fin apareció en Sunny Pines. Sin duda, después de reconstruir medias verdades y chismes desesperados, pero para entonces yo ya me había ido hacía mucho. Todo lo que encontró fue un sobre sencillo dejado en la recepción. Dentro, mi nueva dirección, escrita con mi letra cuidada. No había carta, ni explicación. Quería ver cuánto tardaría en encontrarme. Al final, no tardó mucho en olfatear el dinero. Una tarde fresca, mientras las hojas otoñales caían sobre mi entrada, un golpe resonó en el silencio de mi nuevo hogar. Sabía quién era incluso antes de abrir la puerta. David estaba allí, con las manos metidas en los bolsillos y una sonrisa forzada en el rostro. «Mamá», dijo, tratando de parecer indiferente. «¿Te has mudado? ¿Por qué no me lo has dicho?» Me aparté lo justo para que la luz del sol lo enmarcara, pero no lo suficiente como para invitarlo a entrar. «No creí que te interesara», dije con voz tranquila y firme. «Dejaste muy claro que habías terminado conmigo». Su sonrisa se desvaneció. «Soy tu hijo», dijo casi acusadoramente. «Y cuando te necesité», respondí, «me metiste en un almacén para moribundos». Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros como humo denso y asfixiante. Sabía que él había empezado, pero le interrumpí. «Yo gané la lotería, David», dije con voz fría y cortante como el aire invernal. «Yo sola». Él me miró atónito. Me apoyé en el marco de la puerta sin apartar los ojos de él. «Me abandonaste cuando pensabas que no era nada», dije en voz baja. «Ahora el sentimiento es mutuo». Y con eso cerré la puerta suavemente, con firmeza. Pensé que dar un portazo sería el final. Pensé que David se marcharía con el orgullo herido arrastrándole de vuelta a la vida que se había construido sin mí. Pero lo subestimé.
O tal vez me sobreestimé a mí misma. A la mañana siguiente llegó la primera llamada. Miré el teléfono que vibraba en la encimera de la cocina. El nombre de David parpadeaba en la pantalla como un fantasma que no podía desterrar. Dejé que sonara. Al día siguiente volvió a sonar una y otra vez. A veces dejaba mensajes. A veces simplemente colgaba. Cada vez su voz se volvía un poco más suave, un poco más desesperada. Hola, mamá. Solo quería saber cómo estabas. Espero que estás bien, mamá. Estaba pensando en ti. Quizá pueda pasarme por allí. Te echo de menos, mamá. Las flores empezaron a llegar al cabo de una semana. Primero, un modesto ramo de margaritas amarillas, mis favoritas, aunque nunca se lo había dicho. Luego, un arreglo más grande. Rosas, lirios, girasoles, suficientes flores para llenar la casa con su dulce y intenso aroma. A continuación, pequeños regalos, un pañuelo suave en mi tono de azul favorito, una caja de bombones envuelta con una cinta plateada, una foto enmarcada de nosotros de hace años, antes de que la vida hubiera dejado muchas grietas en nuestras sonrisas. Al principio no abrí nada, pero el silencio en la casa se hacía más y más fuerte cada día. La radio ya no llenaba las habitaciones como antes. El tic-tac del reloj de pie del pasillo sonaba como un martillo golpeando acero. La soledad se filtraba a través de las paredes por mucho que cerrara las ventanas. Y así, una mañana, contesté la llamada. Hola, mamá. Dijo con la voz cargada de emoción. ¿Puedo pasarme solo para hablar? En contra de mi mejor criterio, accedí. Entró con una bolsa de la compra, fruta fresca, una barra de pan artesanal, un tarro de mermelada casera, cosas que ni siquiera le había pedido. Se sentó a la mesa de la cocina, jugueteando con una servilleta, incómodo e inseguro. Por primera vez en mucho tiempo, no me metió prisa. Me preguntó cómo me había ido el día. Me escuchó cuando hablaba. Y una parte de mí, la parte que recordaba los besos en las rodillas raspadas y los almuerzos para el colegio, quería creer con todas sus fuerzas. Quizás se arrepentía de lo que había hecho. Quizás se había dado cuenta de lo que casi había perdido. Quizás, solo quizás, todavía me quería. Las visitas se hicieron más frecuentes. Traía comida para llevar y nos sentábamos junto al fuego hablando de todo y de nada. Me hablaba de su trabajo, de sus dificultades, de sus remordimientos. Se reía de mis chistes, con una risa sincera que no le había oído desde que era niño. Poco a poco, los muros que había construido alrededor de mi corazón comenzaron a resquebrajarse. Me decía a mí misma que debía mantenerme alerta, que solo había vuelto porque quería algo. Pero, a altas horas de la noche, cuando la casa se quedaba en silencio y los recuerdos se aferraban a mi mente, otra voz me susurraba. Quizás ha cambiado. Quizás esta vez sea diferente. Y cómo deseaba creerlo. Al principio parecía inocente. David empezó a aparecer con algo más que flores y comida. Traía batidos que, según él, estaban llenos de vitaminas, postres caseros, un pequeño capricho para levantar el ánimo, botellas de suplementos herbales envueltas en etiquetas brillantes que presumían de poderes curativos naturales. Tienes que cuidarte más, mamá, decía con esa misma sonrisa juvenil que me derretía cuando tenía 5 años. Y yo quería creerle. Quería creer que estaba tratando de compensar el tiempo perdido, que estaba tratando, a su torpe manera, de ser un buen hijo. Así que cuando me entregó un vaso de jugo verde una tarde, no dudé. Tenía un sabor amargo y fuerte, pero me lo bebí de todos modos, sonriendo débilmente cuando me preguntó si me gustaba. Minutos después, la habitación se inclinó. Una ola de náuseas me golpeó. Un sudor frío brotó de mi piel.
Mis manos temblaban tan violentamente que el vaso se me resbaló de los dedos y se rompió en el suelo. David, jadeé, pero las palabras se enredaron en mi garganta. Me tambaleé hacia la encimera, con las rodillas temblorosas. Lo último que vi antes de que el mundo se volviera negro fue su rostro, con los ojos muy abiertos y la boca moviéndose en un grito silencioso, y luego nada. Cuando desperté, las luces del hospital eran demasiado brillantes, demasiado estériles. Las máquinas pitaban suavemente a mi alrededor. Una enfermera me ajustó una vía intravenosa en el brazo y me ofreció una sonrisa forzada. «Ha tenido una reacción, señora Sullivan», dijo. «Probablemente sea una alergia». «¿Alergia?», parpadeé, mirándola con confusión nublando mi mente. «Mente. Yo nunca he tenido alergias», susurré. Ella se encogió de hombros. «A veces se desarrollan más tarde en la vida. Tienes suerte de que no haya sido peor». «Suerte». Esa palabra resonó en mi cabeza como un tornillo suelto. David estaba allí, junto a la puerta, retorciéndose las manos. Parecía preocupado, demasiado preocupado. «Gracias a Dios que estás bien, mamá», dijo corriendo a mi lado. Estaba tan asustado. Me apretó la mano. Me apretó demasiado. Lo miré fijamente, buscando en su rostro algo, cualquier cosa que diera sentido a lo que había pasado. Seguro que no quería que pasara esto. Seguro que no me haría daño, ¿verdad? Un nudo frío se formó en mi estómago, apretándose más con cada respiración. «No, es tu hijo. Te quiere», otra voz más fría y aguda susurró desde lo más profundo de mi mente. «Te abandonó una vez cuando pensó que eras una carga. ¿Qué te hace pensar que no volvería a hacerlo si creyera que hay algo que ganar?» Cerré los ojos fingiendo descansar, fingiendo creer. Pero en lo más profundo de mi ser, la semilla de la duda ya había echado raíces y estaba creciendo. Cuando me dieron el alta del hospital, David insistió en hacerse cargo. «No puedes estar sola, mamá», dijo con tono firme, casi paternal. «Necesitas cuidados de verdad. Alguien que sepa lo que hace». Quería discutir, pero mi cuerpo aún se sentía demasiado débil y mi mente demasiado confusa. Y en algún lugar, enterrada bajo todo el miedo, había una pequeña parte de mí que aún quería creer que él estaba tratando de ayudar. Así que cuando me presentó a Mara, una enfermera privada que había contratado, forcé una sonrisa. Era una mujer delgada, con la piel pálida y tensa sobre los pómulos afilados. Su sonrisa llegaba a los ojos. Llevaba un uniforme blanco impecable, el pelo recogido en un moño severo y se movía con la precisión de alguien que no malgastaba ni pasos ni palabras. «No se preocupe, señora Sullivan», dijo con voz suave como jarabe frío. «Estoy aquí para asegurarme de que tenga exactamente lo que necesita». Al principio intenté aceptarlo. Me traía bandejas con comida a horas estrictas. Me entregaba pequeños vasos de papel llenos de pastillas de colores, y me explicaba en términos vagos que eran para el corazón o para los nervios. Se quedaba cerca de mí constantemente, siempre observando, siempre esperando. No eran solo los medicamentos. Era la forma en que se quedaba demasiado cerca cuando pensaba que no la miraba. No miraba. La forma en que sus ojos se desviaban hacia mi bolso, el que nunca se separaba de mi lado, cuando creía que estaba dormida. La casa ya no parecía mía. Parecía una prisión. Y yo era la reclusa. Cada vez que le preguntaba por una pastilla, me despachaba con un simple, «tómela, querida», órdenes del doctor. Pero yo no había visto a ningún médico. Ni uno solo. Una noche, mucho después de que Mara pensara que me había quedado dormida gracias a sus cuidadosos somníferos, me desperté. Mi cuerpo pesaba como el plomo, mi mente iba lenta y pesada. Pero, de alguna manera, un atisbo de conciencia se abrió paso a través de la niebla.
La oí en el pasillo, hablando por teléfono. Su voz era baja, urgente, pero las palabras atravesaban la neblina como cuchillos. Hoy dormirá profundamente, dijo. Mañana no se despertará. La sangre de mis venas se ha convertido en hielo. Cerré los ojos con fuerza. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que ella podía oírlo. Dormirás profundamente, dijo. Mañana no se despertará. La sangre de mis venas se convirtió en hielo. Forcé los ojos para cerrarlos de nuevo. El corazón me latía tan fuerte que estaba segura de que ella podía oírlo. Todos mis instintos me gritaban. Quédate quieta. Quédate callada. Sigue con vida. Tumbada allí, indefensa y atrapada dentro de mi propio cuerpo, me di cuenta de la horrible verdad. No se trataba solo de olvidar mis pastillas. No se trataba de ser demasiado cautelosa. Se trataba de deshacerse de mí para siempre. No sé cómo encontré las fuerzas. Mi cuerpo parecía estar hecho de arena, desmoronándose, resbalando, apenas sostenido por el miedo. Pero, de alguna manera, una parte desesperada de mí seguía luchando por sobrevivir. Esperé, escuchando los pasos de Mara alejarse por el pasillo. Esperé a que la casa quedara en silencio. Entonces me moví. Cada paso era una agonía. Mis piernas apenas me obedecían. Mi visión se nubló y se duplicó. Pero apreté mi bolso contra mi pecho de la misma manera que me aferraba a mis últimos restos de esperanza y me tambaleé hacia la puerta principal. La cerradura parecía un rompecabezas imposible, mis dedos buscaban torpemente el pomo, pero por algún milagro giró. El aire frío de la noche me golpeó como una bofetada en la cara, agudo, brutal, vivo. Tropecé por los escalones del porche, mis zapatos raspaban el cemento, las estrellas sobre mí se veían borrosas y giraban, pero seguí avanzando. Un paso, otro, otro. En algún lugar detrás de mí, me pareció oír que se abría una puerta. El pánico me invadió, más agudo que cualquier droga que pudieran haber inyectaran en mis venas. Eché a correr tambaleándome, con el corazón latiendo tan fuerte que ahogaba todos los demás sonidos. No sabía a dónde iba, solo sabía que tenía que escapar. Las calles estaban vacías, las casas oscuras, las entradas silenciosas, todo el mundo dormía mientras yo luchaba por mi vida. Entonces, como un faro, lo vi, una tienda de conveniencia. Sus luces fluorescentes zumbaban en la oscuridad como un faro. Me abalancé por la puerta y casi me derrumbo en el suelo mugriento. El dependiente, un adolescente con los ojos muy abiertos y asustado, dio un salto hacia atrás. Señora, ¿está bien? Intenté hablar, pero solo pude articular un susurro entrecortado. Ayúdeme. Jadeé. Por favor, llame a la policía. Él buscó a tientas el teléfono, con la mirada nerviosa entre mí y el aparcamiento vacío. En cuestión de minutos, las sirenas rasgaron el aire nocturno. Las luces rojas y azules pintaron las paredes de la tienda cuando dos agentes irrumpieron por la puerta. Me envolvieron en una manta, me llevaron a un banco y me hicieron preguntas amables pero urgentes. Les conté todo sobre las pastillas, las bebidas, la falta de cuidados, importaba en absoluto. Al principio vi escepticismo en sus ojos. Una anciana confundida, tal vez paranoica. Pero cuando les entregué los frascos de pastillas de plástico que Mara me había obligado a tomar, sus caras cambiaron rápidamente. En cuestión de horas, los detectives estaban en mi casa. Registraron, interrogaron y encontraron lo que necesitaban. Cambios en mis recetas, medicamentos no autorizados escondidos en los cajones de la cocina, notas escritas a mano con las dosis aumentando progresivamente. No era para curarme, era para matarme. Lentamente, en silencio, de una manera que pudiera atribuirse a causas naturales. Las huellas dactilares de David estaban por todas partes.
sus formularios de autorización, sus correos electrónicos, incluso las transferencias bancarias a Mara etiquetadas como servicios de atención médica. El plan era claro: quitarme todo y dejarme morir antes de que alguien pensara en hacer preguntas. Pero yo seguía aquí, seguía respirando. Y esta vez era yo quien tenía las cartas en la mano. El día de la audiencia llegó con un cielo gris y frío y una llovizna constante que parecía calarme hasta los huesos. Me senté rígida en la sala del tribunal, con el duro banco de madera presionándome la espalda y las manos fuertemente entrelazadas en mi regazo. La sala olía a papel viejo y desinfectante, llena de murmullos y del roce de los bolígrafos contra los blocs de notas. David se sentó frente a mí, en la mesa del acusado. Parecía pequeño, más pequeño de lo que recordaba. Llevaba un traje arrugado y una corbata que le colgaba demasiado holgada alrededor del cuello, como un niño jugando a disfrazarse en un mundo demasiado serio para él. Por un momento, solo un momento, mi corazón se retorció. Este era mi hijo, el mismo niño al que había mecido para que se durmiera. El mismo niño que una vez se había aferrado a mi mano al cruzar la calle, confiando en que yo lo protegería del mundo. Pero el hombre que estaba sentado allí ahora no era ese niño. Se había convertido en algo más frío, algo que ya no reconocía. Los cargos se leyeron en voz alta con un eco que resonó en el alto techo: intento de homicidio, conspiración criminal, abuso de ancianos. Cada palabra sonaba como un golpe. David me miró ni una sola vez. Cuando me llamaron al estrado, me temblaban ligeramente las piernas al levantarme, pero mi voz no. Dije la verdad. Cómo había intentado aislarme. Cómo había manipulado la medicación. Cómo había sonreído y mentido y planeado mi muerte con la misma facilidad con la que se reserva una mesa en un restaurante. Lloré. Ni siquiera cuando reprodujeron las grabaciones del dependiente de la tienda, ni siquiera cuando mostraron los documentos falsificados. Y cuando el juez finalmente le ordenó que se pusiera de pie, cuando el alguacil se adelantó y le colocó unas frías esposas de metal alrededor de las muñecas, me quedé completamente inmóvil, sin apartar la mirada. David se volvió una vez, tal vez con la esperanza de ver algún destello de perdón en mi rostro, alguna señal de que, a pesar de todo, yo le tendería la mano. Pero no lo hice, porque todo el amor que una vez sentí por él, ese amor ciego y desesperado que solo una madre puede sentir, había muerto la noche en que intentó matarme. Lo que quedaba era algo más silencioso, más pesado. Un duelo no por el hombre en que se había convertido, sino por el niño que había sido y por la madre que yo había sido, la que había creído que él nunca le haría daño. Cuando la puerta del tribunal se cerró de golpe detrás de él, una extraña vacuidad se apoderó de mi pecho. No era victoria, ni triunfo, solo silencio. Después del juicio, tenía que tomar decisiones. Podría haber desaparecido, comprado una casa en la playa en algún lugar cálido y pasado mis días bebiendo cócteles y olvidando el pasado. Pero esa no era yo. Eso nunca había sido yo. Así que, en lugar de eso, empecé a devolver lo que me habían dado. Utilicé el dinero no solo para reconstruir mi vida, sino para reconstruir las vidas de quienes me rodeaban. Volví primero a Sunny Pines, el lugar donde una vez me habían descartado como un jersey viejo que nadie quería. No limitarme a tirar el dinero. Lo derribé hasta los cimientos y empecé de nuevo. Contraté enfermeras de verdad que sonreían y escuchaban, cuidadores que trataban a todos los residentes como a su familia, no como una obligación. Repintamos las paredes con colores vivos. Construimos jardines, trajimos animales de terapia e instalamos una biblioteca llena de libros con letras grandes. Todas las habitaciones tenían televisión.
Todos los residentes recuperaron su dignidad. Y no solo en Sunny Pines. Financié nuevas residencias de ancianos en todo el estado. Hogares de verdad, no almacenes, lugares llenos de risas, música, arte, lugares donde los olvidados podían ser recordados. Cada mes enviaba donaciones anónimas a refugios, bancos de alimentos, clínicas. Cada dólar era una rebelión silenciosa contra la frialdad que había intentado matarme. También viajaba, no para escapar, sino para ver. Para estar en la cima de las montañas y respirar el aire puro, para caminar por mercados bulliciosos y sentir la vida latir a mi alrededor, para recordarme que el mundo seguía siendo grande y yo seguía formando parte de él. Pero, fuera donde fuera, nunca lo olvidé. David. Cada mes, como un reloj, visitaba la prisión. Me sentaba frente a la mampara de cristal rayada, cogía el pesado teléfono y miraba a los ojos cansados y vacíos del niño al que una vez acuné para que se durmiera. Él nunca decía mucho. Yo tampoco. A veces se disculpaba, con palabras que salían de su boca como cristales rotos. A veces se limitaba a quedarse allí sentado, mirando. Y yo siempre le escuchaba, porque, a pesar de todo, seguía siendo mi hijo. El amor siempre muere de forma limpia. A veces cojea, magullada y maltrecha, pero sigue respirando. Quizás esa fue la última lección que la vida tenía que enseñarme. Ahora, la mayoría de las mañanas me siento en mi nuevo porche, con una taza de café fuerte calentándome las manos y la brisa acariciándome suavemente el pelo. El mundo vuelve a parecerme amplio. Un poco más tranquilo, un poco más solitario, pero mío. Bebo mi café lentamente mientras observo cómo el amanecer tiñe el cielo de dorado, y, por primera vez en años, sonrío. Sonrío de verdad, sin tristeza ni miedo, porque he perdido a un hijo. Pero en algún momento del camino me he encontrado a mí misma. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y no dudes en compartir tu historia en los comentarios. Tu voz importa.